Buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a ver la parte teórica de lo que estuvimos viendo sobre las cédulas de auditoría. Entonces, elaborar esas cédulas corresponde a la NIA 230 que nos habla sobre la documentación. Entonces, aquí nos dan las partes de lo que debemos hacer para elaborar los papeles de trabajo. O sea, los papeles de trabajo van a ser todos los procedimientos de auditoría que se lleven a cabo, van a quedar registrados en los papeles de trabajo, y estos papeles de trabajo son la documentación que digamos que también va a ser la evidencia de auditoría, y es cuando decimos que el trabajo del auditor se demuestra por medio de los papeles de trabajo, y que cada hallazgo que vos encontrés en un área, entonces vos, tu prueba van a ser tus papeles de trabajo. Es decir, si vos decís, hay un error en una conciliación bancaria, es porque existe cédula de efectivo en el que incluiste la revisión de las diferentes cuentas bancarias, y así vos determinaste que hubo un error. Por eso veíamos que nosotros podemos hacer diferentes cédulas de auditoría y podemos hacer cédulas para las diferentes cuentas que estamos revisando. Por ejemplo, la cédula de efectivo caja y banco, una cédula subanalítica de banco, hacíamos la semana pasada. Igual les comentaba, podemos hacer una cédula analítica de cliente donde nosotros explicamos todos los clientes con su saldo, después mandamos cartas de confirmación y nosotros así determinemos los saldos de esas cuentas por cobrar. Igual con las cuentas por pagar, proveedores, nosotros podemos hacer una cédula analítica en donde nosotros incluyamos todos los proveedores que tiene la empresa con su saldo. Después hacemos las confirmaciones con los proveedores, y con las confirmaciones nosotros podemos hacer los respectivos en caso de que los haya. Entonces, ahí es con la información que obtenemos. Entonces, a las diferentes cuentas que existen en los estados financieros de esa empresa que nosotros estamos auditando, nosotros podemos hacerle toda esa serie de cédulas para determinar si los montos están correctos. Por eso es que decimos que los papeles de trabajo son la evidencia del auditor y son la prueba de que realizó todo el trabajo, y que si encontró un error, entonces está plasmado en esa cédula de auditoría. Aquí de forma conceptual nos dice que la documentación significa el material, los papeles de trabajo preparados por y para, o obtenidos o retenidos por el auditor en conexión con el desempeño de la auditoría. Pueden ser almacenados por medios electrónicos, podemos imprimir y tener los archivos impresos, pero hoy en día ya sabemos que lo hacemos en formato Excel, como nos decía una alumna, que ya no es necesario como antes, que todas estas cédulas de auditoría se realizaban de forma manual. Y por ejemplo, yo cuando recibí esta clase en la universidad de auditoría, entonces los papeles de trabajo nosotros los montábamos en las famosas hojas columnares, que son esas hojas grandes. Entonces de forma manual hacíamos toda la parte de cédula, de estados financieros, de hojas de trabajo. Pero hoy en día sabemos que lo llevamos por medio de electrónico, por medio de Excel podemos hacer estas cédulas. Entonces ahí las podemos guardar en un medio electrónico, o también podemos imprimir, también tener el archivo impreso físico y guardarlo siempre de forma electrónica. Los papeles de trabajo aquí nos dice que auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría, auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría y registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría desempeñado para apoyar la opinión del auditor. Cuando hablamos de papeles de trabajo, vamos a ver que no solo nos referimos a la cédula, es decir, a los números. También dentro de los papeles de trabajo van los análisis, como los procedimientos analíticos, va también la parte del control interno, que sabemos que es una parte muy importante de la evaluación del control interno.
Entonces, desde también si nos acordamos en la obtención del negocio, de conocimientos del negocio, que es la parte inicial antes de la planeación, nosotros decíamos, en la empresa, el auditor tiene que conocer toda la información importante o general de la compañía para poder hacer la planeación. Y para esto va a ser la evaluación del control interno. Y decíamos, por lo general la evaluación del control interno la hacemos por medio de cuestionarios de control interno. Que son cuestionarios, son preguntas acerca de la operación o de las transacciones de la compañía. Entonces, eso también es un papel de trabajo. También decíamos, podemos hacer entrevistas iniciales y entonces esas entrevistas, la mejor forma es tenerlas por escrito. Entonces, todas las respuestas que te dan a vos en una entrevista, la vas typeando. Y al final decía, lo recomendable es que también se la deja firmar al entrevistado, en este caso los gerentes de departamento o el gerente general. Entonces también, si vos haces entrevistas iniciales para obtener conocimiento del negocio y la llevas por escrito, eso también es un papel de trabajo. Entonces, papel de trabajo se refiere a toda la información que vas generando dentro de tu trabajo de auditoría y que, como dice aquí, van a apoyar la opinión del auditor, porque en la opinión ya sabemos que es la parte final donde vamos a decir, vamos a dar nuestro dictamen, que puede ser positivo, negativo, pero el final lo vas a determinar con todos esos papeles de trabajo que tengas. Una vez que llevaste a cabo todos los procedimientos, que tenés todos los papeles de trabajo, vos podés hacer esa opinión y la haces en base a lo que dice en esos papeles de trabajo. Aquí dice que el auditor debe preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos, detallados. El auditor debe registrar en estos papeles de trabajo la planeación, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría y los resultados y las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría. Entonces, como les decía, desde la parte de planeación, la parte de cuestionarios de control externo, la parte de programas de auditoría, hasta la parte de cédulas, que ya son los números, todo eso constituye papeles de trabajo. Y son la evidencia de la auditoría. Es decir, si vos no realizaste todos los procedimientos de auditoría, entonces vas a tener menos papeles de trabajo y no vas a tener tanta evidencia para poder soportar esa opinión. Al contrario de que si vos realizaste correctamente la auditoría, significa que llevaste a cabo un sinnúmero de procedimientos y pruebas de auditoría, vas a tener más papeles de trabajo y por lo tanto vas a tener más evidencia para poder soportar esa opinión que vos vas a decir al final. Los papeles de trabajo incluirían razonamientos sobre los asuntos importantes que requieran un ejercicio de juicio en áreas que impliquen cuestiones difíciles de juicio. Los papeles de trabajo registrarán los hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor. La extensión de los papeles de trabajo es un caso de juicio profesional, ya que ni es necesario ni práctico documentar todos los asuntos que el auditor considera. Aquí nos lleva a que queda meramente un concepto de juicio profesional, determinar la cantidad de papeles de trabajo que vos necesitas, es decir, ¿cuántos papeles de trabajo yo necesito para poder terminar esta auditoría? O decir, ya está completo el trabajo de auditoría. Eso queda en base al juicio profesional de cada auditor, de decidir, ya tengo la evidencia suficiente. Entonces, en este momento, yo ya puedo dar una opinión acerca de estos estados financieros. Entonces, ahí queda. Ya sabemos que el juicio profesional se forma mediante la experiencia y los conocimientos de un profesional y es lo que al final lo hace determinar o tener ya un juicio profesional sobre determinado trabajo. Decimos cuando vemos la muestra que alguien que esté empezando, por ejemplo, todavía no tiene un juicio profesional formado porque no tiene la experiencia para decidir estos asuntos importantes. Porque
Si nos vamos a experiencia, el auditor ya hizo trabajos anteriores similares con empresas similares, tal vez del mismo giro de negocio, y entonces eso ya vos te permite determinar, yo necesito hacer tales procedimientos, y con esos procedimientos estar seguro de la evidencia obtenida y ya poder emitir la opinión acerca de esos estados financieros. La forma y contenido de los papeles de trabajo son afectadas por asuntos como la naturaleza del trabajo, la forma del dictamen del auditor, la naturaleza y complejidad del negocio, la naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno, las necesidades y las circunstancias particulares de dirección, supervisión y revisión de trabajo desempeñados por los auxiliares y metodología y tecnología de auditorías específicas usadas en el curso de la auditoría. Entonces, estas características son las que van a determinar qué tipo y qué contenido deben de llevar esos papeles de trabajo que vos necesitas en ese trabajo de auditoría. Entonces, aquí, por ejemplo, van sobre qué sistema de contabilidad maneja el cliente, cómo es el control interno. Por eso desde el inicio ya sabemos que vamos a evaluar el control interno antes de realizar la planeación, porque decimos esa parte es muy importante, porque eso determina cómo está la empresa. Yo siempre hablo sobre ambiente de control, que es este cliente, empezando por si tiene misión, si tiene visión, si tiene valores organizacionales, si tiene un organigrama, si tiene manuales de funciones, si tiene políticas y procedimientos. Eso es lo que vos revisás al inicio, el ambiente de control de la compañía. Entonces, en base a eso vos determinás, esta empresa tiene todo un ambiente de control excelente o tiene deficiencias en su ambiente de control. Entonces ya sabemos que eso a vos como auditor te determina que tu planeación puede ser más larga, porque decimos si el control interno está débil, hay poco ambiente de control, la empresa no tiene manuales de funciones, no tiene políticas de procedimiento, entonces como auditora vos te hace que debas de realizar más procedimientos analíticos o pruebas sustantivas para poder determinar la fiabilidad de esa información financiera. Y ahí inicia, digamos, la cantidad de papeles de trabajo que vos necesitas. Si el control interno está débil, entonces, ¿qué nos indica? Que vas a tener que realizar más papeles de trabajo, obtener más evidencia para confirmar esos estados financieros. Y por el contrario, si el control interno está fuerte, la empresa tiene manuales, tiene políticas, tiene procedimientos, entonces en ese sentido vos podés mantener una línea de ciertos procedimientos, porque obviamente siempre vas a hacer procedimientos y pruebas de auditoría, pero no el exceso. Entonces aquí mantenés un nivel mínimo de procedimiento y prueba de auditoría, y entonces vas a generar menos cantidad de papeles de trabajo, porque vos ya con eso decís, es suficiente los procedimientos que hice, y yo en este momento ya puedo emitir esa opinión de los estados financieros. Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias y las necesidades del auditor. El uso de papeles de trabajo estandarizados, por ejemplo, listas de control, cartas machote, organización estándares de papeles de trabajo, pueden mejorar la eficiencia con que son preparados y revisados dichos papeles. Entonces ahí si tenemos machotes por ejemplo, ahí con las cartas de confirmación de saldo, ustedes cuando entren a esa parte de auditoría, entonces ustedes ven que ahí tenemos un modelo de las cartas, que ya un machote, entonces nosotros solo vamos cambiando datos, la fecha, a quién van dirigidos, los montos de los saldos.
Entonces, ahí por lo general en auditoría siempre se trabaja con este tipo de documentos estandarizados que ya los vas acumulando a medida que vas trabajando en las auditorías. Ya tenés esa documentación que te va sirviendo para los siguientes trabajos y eso pues como dice aquí te ayuda en lo que es la eficiencia y la eficacia en cuanto al tiempo, que ya no estás elaborando nuevos formatos, sino que ya los tenés y los vas usando en las diferentes auditorías. Los papeles de trabajo regularmente incluyen información referente a la estructura organizacional, extractos o copias de documentos legales importantes, información concerniente a la industria, entorno económico y legislativo, evidencia del proceso de planeación, incluyendo los programas, evidencia de la comprensión del auditor, de los sistemas de contabilidad y control interno, evidencia de riesgos inherentes y de control, evidencias de consideración del auditor, del trabajo de auditorías internas y conclusiones alcanzadas, análisis de transacciones y balances, análisis de tendencias e índices, evidencias de que el trabajo desempeñado por los auxiliares fue supervisado y revisado, una indicación sobre quién desempeñó los procedimientos y cuándo fueron desempeñados, detalles de procedimientos aplicados respecto de componentes de los estados financieros, copias de comunicaciones con otros auditores, copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría, incluyendo términos de trabajo, debilidades de control interno, cartas de representación de la empresa, conclusiones alcanzadas por el auditor concerniente a aspectos importantes, copias de los estados financieros y dictamen del auditor. Entonces los papeles de trabajo son todos los documentos que realizaste durante el trabajo de auditoría. Uno de los primeros papeles de trabajo que ustedes van a ver en el proceso de las auditorías 1, 2 y 3 es las marcas de auditoría. Las marcas van a ser todos esos símbolos que van incluidos dentro de las cédulas. Por ejemplo, un símbolo de totalizado, de estandarizado, de conciliado. Entonces, usar símbolos hace que los papeles de trabajo no vayan cargados de escrito. Entonces, que vos vayas poniendo largas notas dentro de los cuadros que vimos que son las cédulas. Entonces, ahí vos vas utilizando las marcas dentro de tus papeles de trabajo y que lo vas a plasmar mediante una cédula de marcas, que sería una de las primeras cédulas, donde vos vas a enlistar todos esos símbolos con su significado, todos los símbolos que se van a usar durante todo el trabajo de auditoría. Obviamente esto se incluye de esta forma porque saben que los lectores no todos tienen el conocimiento contable. Entonces, ahí cualquier símbolo que vos veas en una cédula y no le halles el significado, entonces tenés esa cédula ahí que el auditor deja para dejar evidencia de cuál es el significado de todas las cédulas que fueron usadas dentro del trabajo de auditoría. Desde ahí parten los papeles de trabajo. Después, como les decía, la segunda parte o concerniente es la obtención de conocimientos del negocio para realizar la planeación, que es donde les decía, evaluación de control interno. Entonces, primeramente vamos a hacer un estudio general de la empresa. Entonces, evaluar el control interno a nivel general, que ahí tendría que ser con el gerente general. Entonces, listar una serie de preguntas al gerente general acerca del control interno. Entonces, eso también es un papel de trabajo de lo inicial. Después, como les decía, cualquier entrevista que hagamos a los diferentes jefes, las pasamos por escrito. Esas entrevistas se las hacemos firmar a los jefes que entrevistamos o a los gerentes. Eso también constituye papeles de trabajo iniciales. Después, la planeación global de la auditoría es otro papel de trabajo.
Después tenemos los programas de auditoría, porque primero hacemos un plan global donde se incluye toda la empresa. Pero después nosotros vamos particularmente a elaborar un programa para cada una de las áreas independientes, pero que están incluidas dentro del plan general. Y es donde yo les decía, ustedes en auditoría van a aprender a elaborar programas de auditoría para caja, para banco, para clientes, para activos fijos, para inventario, para proveedores, para patrimonio. Entonces ahí vos detallas de forma independiente qué procedimiento le vas a hacer a cada una de las áreas que conforman la empresa o los estados financieros. Igualmente, le vas a hacer un cuestionario de control interno o preguntas sobre el control interno a cada una de las áreas que conforman la empresa. Entonces, un cuestionario de control interno para banco, un cuestionario de control interno para cliente, un cuestionario de control interno para inventario y así sucesivamente. Todo eso es papeles de trabajo. Al inicio también, ¿qué hacemos? Que ya vimos los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos que nos decían que como siempre nosotros tenemos los estados financieros del año anterior y los estados financieros del año en curso, entonces nosotros podemos hacer el análisis de variación, que es simplemente restar el año en curso menos el año anterior y ver cómo han sufrido cambios o variaciones las diferentes cuentas de los estados financieros. Y después nosotros analizamos por qué se han dado estos cambios. Y eso también nos permite a nosotros decidir qué áreas sufrieron más variaciones e incluirlas dentro de la planeación. También cuando vimos procedimientos analíticos nos decía, podemos hacer comparaciones con industria. Es decir, nosotros estamos auditando, por ejemplo, el gallo Magayo. Si nosotros tuviésemos información de la Curazao, entonces podríamos hacer un análisis de nuestra competencia o nuestra industria, de nuestro mismo giro de negocio. Pero ya sabemos que eso en la vida real es más difícil porque por efectos de competencia nadie va a mostrar sus estados financieros, sobre todo a la competencia que vende lo mismo que vos. Entonces, si nosotros tuviéramos acceso, ese es un procedimiento analítico. En los procedimientos analíticos también nos hablaba acerca de las principales razones financieras de una empresa, de la empresa. Entonces ahí como tenemos igual los estados financieros de 2 años, le podemos hacer un análisis de razones, de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, para ver la parte financiera, cómo está la empresa y que también nos determine revisar ciertas cuentas o ciertos aspectos que lo vamos a incluir dentro del plan global de la auditoría. Todos esos procedimientos analíticos que lleves a cabo también forman parte de papeles de trabajo. Ya después nos vamos a entrar en lo que son las cédulas, la hoja de trabajo, y ahí es donde vemos las diferentes cédulas que ya tienen que ver con los números. Y ahí es donde decíamos, podemos tener o ver las diferentes cuentas de los estados financieros por medio de cédulas. Yo les decía, las cédulas se van a determinar de acuerdo a cuántas subcuentas tengan esas cuentas de los estados financieros. Y por eso es que veíamos primero una hoja de trabajo donde incluimos ambos estados financieros y después podemos hacer cédula sumaria ya para el grupo de activos, otra para el grupo de pasivos, otra para el grupo de patrimonio, otra para los ingresos, otra para los gastos. Después revisar cuentas de si en la cédula sumaria tenemos a todos los activos, entonces estudiar una cuenta del activo es por medio de una cédula analítica. Entonces en la cédula analítica podemos estudiar el efectivo, podemos estudiar a los clientes, podemos estudiar el inventario. Y después, si todavía nos hace falta una revisión dentro de la cédula analítica, vamos a elaborar una subanalítica. Pero siempre nos vamos a decir que las cédulas subanalíticas no son para todas las cuentas. ¿Por qué? Porque ya la revisión se puede terminar en una cédula analítica. Hasta ahí llega. No tenemos más que revisar. Pero si todavía hay más que revisar, entonces ahí tenemos que hacer una cédula más, que es la subanalítica, que ahí ponemos el ejemplo de banco. Porque en el banco
como las empresas tienen muchas cuentas bancarias en diferentes bancos, entonces necesitamos estudiar esa otra parte y lo vamos a hacer por medio de una cédula subanalítica. Los papeles de trabajo los vamos a clasificar por su uso primeramente y después por su contenido. Por su uso tenemos los archivos de la auditoría, los archivos permanentes. Los archivos de la auditoría, que son los archivos que se preparan en el transcurso de la misma, y su beneficio de utilidad se referirá a las cuentas, a la fecha o al periodo, los estados financieros del periodo sujeto al examen y el periodo anterior, que eso siempre marcamos que tenemos 2 estados financieros, las hojas de trabajo, las cédulas sumarias, las cédulas analíticas y subanalíticas, resultados de circularización, análisis de pruebas de auditorías practicadas y documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría. Entonces, los archivos de la auditoría son los archivos meramente del trabajo de esa auditoría o de ese año que nosotros estamos revisando. Es lo que se va a generar en nuestro trabajo de la revisión de ese año. Entonces, por eso vemos como que va todo como los estados financieros, las hojas de trabajo, lo que ya vimos, las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, cédulas subanalíticas, esos resultados de circularización que son de datos que vienen de otra cédula, que van a otra cédula, por eso eso forma parte de las marcas de auditoría, utilizar esos símbolos, que esta cédula tiene conexión con la otra cédula. Entonces eso pasa, ¿por qué? Porque yo les decía, les he hablado acerca de que por lo general las auditorías se estudian por ciclo. ¿Por qué? Porque de esta forma se hace una mejor revisión de las cuentas de los estados financieros, porque algunas transacciones tienen varias cuentas en común. Y por ejemplo, en auditoría por lo general se hace un ciclo de venta o se divide la revisión en un ciclo de ventas y cobranza. ¿Por qué? Porque cuando vos vendés, vos tenés 2 opciones. O vendiste al contado, entonces ese dinero lo tenés que tener en el banco. Pero si vos diste al crédito, entonces ese monto debe estar en cliente. Entonces ahí vemos una triangulación. Entonces, es mejor que vos estudies un ciclo de venta y cobranza y que no estudies independientemente la del efectivo, la de cuentas por cobrar o la de venta. O sea, es recomendable que mejor estudies en ciclo, porque cada ciclo vemos que hay muchas cuentas que se generan en ese mismo ciclo. Y si vamos todavía, hacen más cuentas, hacen falta más cuentas, porque si dentro de ese ciclo estamos hablando que venta te genera un efectivo o te genera una cuenta por cobrar, pero la cuenta por cobrar que me genera también una cuenta incobrable. Entonces ahí vemos que hay una 4ª cuenta agregada a ese ciclo. Entonces es mejor estudiar la auditoría o planear tu auditoría en base a ciclo, porque vemos esa triangulación y es ahí donde, por ejemplo, hacemos los famosos rastreos, porque como hoy en día todo lo tenemos digitalizado, entonces en un Excel nosotros podemos ir viendo y triangulando. Que por ejemplo, si yo tengo 100,000 en venta, entonces esos 100,000 o están en efectivo o están en cuenta por cobrar. O sea, ahí tiene que estar esa suma, esa triangulación de cuentas. Y ya después sería confirmar que el monto de incobrable esté correcto de acuerdo a tu saldo de cuentas por cobrar. Entonces ahí vemos que las cuentas se van a ir estudiando de esa forma, porque de esa forma logras mayor eficacia y eficiencia que si las estás estudiando de forma independiente una por una, cuando sabemos que muchas tienen relación. Por ejemplo, en el ciclo de compras. En el ciclo de compra, ahí cualquier compra que nosotros tengamos de inventario y de activo fijo, entonces ahí que vamos a revisar que si fue al contado tiene que haber en el banco los pagos, o que si fue proveedores, en el caso de crédito, y en el caso de un activo fijo si están acreedores diversos. Entonces ahí también tenemos una triangulación de diferentes cuentas dentro de un ciclo.
Sí, claro, por eso es que 2 más 2 son 4. Y que si, por ejemplo, tenés 100,000 en ventas, como estábamos diciendo, 50 y 50%, entonces 50,000 han ingresado a banco y 50,000 en cuentas por cobrar. Entonces hay esos famosos triangulación que tenemos y ya sabemos que el total de efectivo más el total de cuentas por cobrar me va a dar lo que yo vendí. Entonces de esta forma nosotros vamos triangulando las cuentas. Si sería una venta, entonces sería venta efectivo, cuentas por cobrar. Y si sería una compra, entonces allí el inventario, cuentas por pagar, banco. Esas serían las triangulaciones. Y así se van formando ciclos. De esa forma se estudia mejor la empresa. Que como les decía, de forma individual, entonces se puede hacer, tu planeación va a resultar más larga y vas a repetir revisiones que ya no es necesario. Es como que primero revises todo el efectivo y allí vas a tener ingresos por venta, otros ingresos y unos desembolsos por compras, por pago. Entonces, no, es mejor hacerlo por medio de triangulación. Porque así va, como decía, 2 más 2 son 4. El número no nos vamos a perder. Después están los archivos continuos de auditoría y son aquellos que digamos que son expedientes o archivos permanentes de la empresa que no solo se utilizan en el periodo en que se preparan, sino también en ejercicios futuros. Por ejemplo, la historia de la compañía, contratos y convenios, sistemas y políticas contables, estados financieros de los últimos años, estado tributario, conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías, hojas de trabajo de las últimas auditorías. Entonces, continúa es esa parte de papeles de trabajo que siempre se van a usar, que no son meramente del año que nosotros estamos revisando, sino que se refiere a archivos. Por ejemplo, si en la parte legal, cuando nosotros vamos a auditar una empresa privada, entonces lo primero que necesitamos revisar es que si la empresa opera legalmente. ¿Y qué debemos de pedir? Sus documentos legales. Vamos a pedir la escritura de constitución social. Ahí nosotros sabemos cuándo fue formada, quiénes son los socios, cómo es su capital social. Vamos a pedir los libros legales, que sería el libro de actas. Entonces en el libro de actas nosotros vemos que si hay contratos o convenios, porque yo les explicaba a los alumnos que por ejemplo, toda decisión importante tiene que quedar plasmada mediante una junta de accionistas. Por ejemplo, un préstamo con el banco. Entonces, un préstamo con el banco no es así por así y no es algo que decide el gerente. Entonces, en ese caso, los socios se reúnen, hacen una asamblea general de accionistas y eso se levanta un acta y esa acta queda en el libro de actas. Entonces, otra cosa que nosotros como auditores vamos a ir a revisar el libro de actas. Y el libro de registro de acción, que es la parte donde está la composición accionaria de esa compañía, quiénes son los socios, cuántas acciones tienen. Ya después otros aspectos legales que vamos a revisar. Uno, el RUT. Ya sabemos que el RUT se vence, que entonces vamos a ver que todos estos documentos los tenga actualizados la empresa. Otro, la matrícula. Ya sabemos que la matrícula es anual en las alcaldías. Otra cosa que vamos a revisar los poderes generalísimos o PGA, Poder General de Administración, para saber quiénes son las personas apoderadas en esa empresa. Entonces, toda la parte legal. ¿Por qué? Porque hay empresas que todavía son, que se le llaman empresas de papel o empresas que no tienen actualizados todos sus documentos legales. Entonces, ahí ya empezando por ahí puedes encontrar este tipo de situación.
porque en el conocimiento del negocio, si nos acordamos, nos decía, hay que buscar toda la información necesaria acerca del cliente que vos vas a auditar, porque podrían darse casos de que la empresa puede dedicarse a cuestiones ilegales, qué sé yo, y no te conviene a tomar ese tipo de trabajo. Por eso al inicio que vos vas a buscar cómo obtener la mayor parte de conocimiento acerca de la empresa que vas a auditar desde el inicio para saber si vas a aceptar o no ese trabajo de auditoría. Entonces aquí viene la parte, ya cuando entras y aceptas el trabajo, es que ya puedes pedir esta como la información legal, fotocopia o se muestra en original esta documentación, original y copia. Los mismos contratos y convenios, como dicen acá, que no solo te va a permitir tener información acerca del año que vos estás revisando, sino que para futuras auditorías, porque un contrato ya sabemos que son a largo plazo. Asimismo, te puedes ir hacia atrás a revisar estado financiero, lo que tiene que ver con el estado tributario, que son las declaraciones de impuestos, también conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías. Fue uno de los temas que ya hemos tratado acerca de cómo fue el dictamen del año anterior o de los años anteriores. Se han encontrado algunas observaciones, algunos hallazgos. Esos hallazgos han sido revisados, han sido corregidos. Cómo fue la opinión de los auditores anteriores, fue positiva, fue negativa, se tuvieron de opinar, hay salvedades. Entonces, toda esa información que igual te sirve para el año que vos estás revisando. También decíamos, eso determina muchas cosas en relación a que si la empresa es capaz de corregir errores o simplemente no hace caso de las observaciones que da la auditoría. Eso nos va dando una pauta de cómo se trabaja en esa empresa. Y por lo tanto, si ese año que vos estás revisando puede tener errores o te da mayor confianza. Por su contenido, entonces tenemos las diferentes hojas de trabajo y las cédulas que ya hemos hecho en clase. Entonces aquí de forma conceptual te explica, primero tenemos la hoja de trabajo, como hojas multicolumnares, por eso hacemos referencia a la famosa, estas hojas columnares físicas con las que se trabajaba anteriormente, esas hojas verdes, largas, pero que hoy en día ya que manejamos de forma electrónica, entonces se tienen que hacer en Excel. Sirven de resumen y guía o índice de las restantes cédulas, representan los estados financieros en su conjunto. Ya sabemos que en la hoja de trabajo nosotros llevamos los dos estados financieros para ver si a esas cuentas nosotros le vamos a hacer ajustes o reclasificaciones de acuerdo a todos los procedimientos que vayamos haciendo. Puede hacerse un listado como simple balance de comprobación sin buscar orden alguno en las cuentas, pero se encontrará muy conveniente hacerlo siguiendo el ordenamiento del balance y del estado de resultado. Entonces ahí podemos ver que cómo se va a trabajar esta hoja de trabajo tipo balanza y cómo ya lo hicimos el sábado pasado. Cada rubro de la hoja de trabajo estará representada por cédula sumaria. Aquí es donde les decía, por lo general, la cédula sumaria, entonces hacemos una cédula sumaria del activo, otra del pasivo, otra del patrimonio, otro de los ingresos, otro de los gastos. Me va a sacar ahorita